El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, ya a uno de los del estribo, como diríamos en el campo, programas de Vivir Más y Mejor de este año, con dos invitados de lujo, con un tema realmente interesante, con un tema que tiene que ver con, a ver si me equivoco, con algo que mueve todo. Bueno, sí, que coordina todo. Que coordina todo. Absolutamente. Es una glándula central en la fisiología de la regulación de muchas funciones del cuerpo, que es la glándula tiroides, que es una glándula que está ubicada en una zona muy vinculada también a la estética femenina y masculina, ¿no? Porque en la zona del cuello, y que es mucho más frecuente de lo que uno cree, y que hace poco tuvo cierto grado de, ¿no?, de fama, de visibilidad a través de buen o mal nombre. De buen o mal nombre, sí, lo que le pasó a Cristina a la expresidenta. Pero bueno, es un tema interesante, lo veníamos postergando. Al principio hablamos de los más frecuentes, después quizás hablamos un poco de los más graves. Y te diría que es uno de los tumores, no te digo que a uno le gustaría tener, pero si uno le toca, quizás este es uno de los que uno le que es de los menos complejos si no te metes con lo anaplásico, ¿no? Pero que es de los más previsibles, más curables. Ahí hablábamos recién con uno de los invitados de la incidencia, de los riesgos, y realmente es un porcentaje, una estadística bastante rescatable, ¿no? Así es. Ahora... bienvenido, porque hace 2 o 3 programas que estaba viajando. No estaba viajando. Estuve en un congreso de comunicación en Los Ángeles y después hubo un feriado. Hubo un feriado. Ahora, ¿usted rejuveneció? Sí, me hice un tratamiento. ¿Por qué? No, usted no es Gori, no. No, Gori estaba viajando también, tenía un problemita ahí con la ruta, así que está demorado y bueno, nos pidió disculpas y disculpas a la gente que no va a poder estar. Bueno, vamos a ir a la mesa, no les hacemos perder más tiempo en la introducción con los invitados y la posibilidad de operar favorablemente sobre los tumores de tiroides. Bueno, estamos de vuelta. Antes de presentar a los invitados, uno de los cuales ya estuvo en Vivir Más y Mejor, quiero mandar 2 saludos muy especiales. Uno para el presidente de la Asociación de Médicos Municipales, el doctor Jorge Gilardi, que está con una ñaña, pero que la semana pasada me comentó que lo había convencido con el tema del programa de salud, y el año que viene la Asociación de Médicos Municipales va a tener un programa propio. Que te mejores. Y el otro, a un socio del Hospital Alemán, muy reconocido, uno de los tipos que más sabe de comunicación en la Argentina, el embajador Humberto Toledo, que es socio del hospital, que tuvo una urgencia por un tema de próstata y que fue atendido espectacularmente bien en La Guardia, y que me llamó después para que le hiciera un contacto porque veía el programa con Jorge, con Lucas, y ahora que volvió de París me volvió a llamar y me dijo: Ariel, tenés que agradecerle a la gente del hospital porque realmente el nivel de excelencia es fenomenal. Hecho estas aclaraciones y el saludo para Humberto Toledo, un tipo que realmente de comunicación sabe y mucho, le dijo que presente a uno que ya lo conocemos y a la dama que no la conoce. Exactamente, hoy trajimos a un binomio. Es una patología, nosotros todas las patologías las trabajamos en conjunto, en grupos de trabajo,
Y acá decidimos, en conjunto con ellos dos, traer al cirujano y al endocrinólogo, la parte quirúrgica y la parte clínica, para tocar el tema de la glándula tiroides. Trajimos a Norberto Mesadre, que ya estuvo acá hablando de melanoma hace algunos meses, sí. Es el subdirector además del hospital y es el jefe de departamento de cirugía, especialista en cabeza y cuello puntualmente, y Josefina, que es la doctora Pozo, es histórica del Hospital Alemán desde hace muchos años y bueno, está a cargo del servicio de endocrinología y que nos va a contar un poco también la parte clínica, así que bienvenidos los dos. Muchas gracias. Y bueno, y podemos arrancar quizás contándole a la gente para qué sirve la glándula tiroidea, ¿no? Bueno, ya dijiste un poquito, ¿no? La glándula tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello, por delante de la laringe, y como toda glándula segrega hormonas, ¿no? Que son la hormona tiroidea, la T3 y la T4, y esta glándula está un poquito bajo el comando de una glándula madre superior, que es la glándula hipófisis, ¿no? La glándula hipófisis segrega una hormona que se llama TSH, que es la que de alguna manera enciende para que la tiroides funcione, y depende de los niveles hormonales, esa glándula en condiciones normales segrega más o menos hormona tiroidea. La hormona tiroidea es fundamental para la vida, como es fundamental como para la vida, pero dijiste. uno puede vivir sin la glándula tiroidea. No se puede vivir sin la glándula tiroides, digamos. Pero si uno, por ejemplo, viene Mesadre, que le encanta sacar todo muchas cosas del cuerpo, es un cirujano que extirpa. Si extirpa la glándula, ¿hay formas de reemplazarla? Sí, hay formas de reemplazarla, y a diferencia de otras glándulas en las cuales mimetizar cómo funciona un sistema hormonal es muy difícil. Por ejemplo, no es lo mismo a un paciente darle insulina y hacer que segregue, que la insulina sea igual que su propio páncreas. Claro. Con la hormona tiroidea, salvo situaciones muy particulares, realmente podemos lograr que un paciente que no tiene tiroides y que toma hormona tiroidea de la industria esté exactamente igual que si tuviera su propia hormona tiroidea. Para la gente común, ¿cuál sería la función de la tiroides? Esa es una pregunta para el endocrinólogo, pero yo te voy a contestar. ¿Te puedo ayudar? Yo te voy a contestar. Y Josefina seguramente lo va a aclarar mejor que yo. Es favorecedor de las oxidaciones orgánicas. ¿Les quedó claro? Ah, bueno, más o menos. Bueno, pero sirve entonces un poco para todo, ¿no? Es un poco para todo. Prácticamente hay receptores para hormonas tiroideas en casi todos los tejidos. Claro. Y el tumor o sea, nosotros acá vamos a hablar, quizás hablaríamos primero de lo que es un nódulo tiroideo para después llegar al cáncer de tiroides, ¿no? Que es el nódulo tiroideo, Norberto, es una patología frecuente. Es muy frecuente, es muy frecuente. Es así, si uno hiciera un screening en la población, en la gente que anda por la calle, 50% de las personas que andan por la calle que hicieran una ecografía tendrían un nódulo tiroideo, lo cual no quiere decir que eso sea un problema. Claro. Tener un nódulo tiroideo no es tener una enfermedad. Claro, tener un cáncer. Hoy es una cosa muy frecuente y esto se ha detectado mucho más frecuentemente desde el advenimiento hace unos años de la ecografía. Claro. Y hoy se hacen ecografías a diestra y siniestra por razones absolutamente valederas o por razones no tan valederas, en la búsqueda de alguna patología no aparente, no evidente, y es fácil pedir. Claro. Y entonces incidentalmente aparecen en la tiroides nódulos que en realidad no tienen nada que ver con la consulta que motivó esa ecografía. Esa es una ¿Y es más frecuente en mujeres, sí, en varones? Toda patología endocrina es más frecuente en las mujeres que en los varones. Y el nódulo tiroideo también. No escapa a esa regla de la ¿Favorece determinada edad o no? No, hay nódulos desde la juventud, pero sí, es decir, a partir de los 50 años, por cada década que aumenta la edad, aumenta un 10% la probabilidad de tener un nódulo. ¿Y uno puede hacer algo para evitar que la glándula de uno genere nódulos o no? En la mayoría de los casos no se puede evitar, pero se sabe que la hormona tiroidea, los nódulos tienen cierto estímulo de esta hormona que yo les decía de la madre, que es la hipófisis, digamos. De alguna manera, si bien hace muchos años se daba hormona tiroidea en exceso para
que los nódulos fueran más chicos o inhibir el crecimiento de los nódulos. Hoy en día eso no se hace más porque se sabe que costo-beneficio no es a nivel de, la balanza no se inclina a favor, pero sí se sabe que cuando hay hipotiroidismo hay una mayor propensión al crecimiento de los nódulos. Así que en esos casos uno debería tratar el hipotiroidismo para bajar la TSH y tratar de evitar que crezcan los nódulos. O sea, pero en realidad, manipulación sí, farmacológica. en general, si uno tiene un nódulo, no se puede hacer demasiado para evitar que crezca. Emilio Caballito, para el doctor Mesadri, quiere saber cuál es la población de riesgo del cáncer de tiroides, y Leticia de Barracas, si este tipo de enfermedad tomada a tiempo es fácilmente curable con cirugía. Bueno, la población de riesgo fue fundamentalmente el sexo femenino, Yo quisiera agregar cuál es la población de riesgo de sexo femenino como cosa general. Y nosotros realmente cuando tenemos un paciente que tiene un nódulo, el riesgo es haber tenido antecedentes de irradiación de cuello. Es decir, eso realmente aumentaría el riesgo de diferenciación hacia el cáncer de tiroides. De hecho, se vio una epidemia de cáncer de tiroides posterior al accidente nuclear de Chernobyl. Es decir, hace varios años, muchos años, se usaba irradiar para tratar patologías benignas como la amigdalitis, la hipertrofia amigdalina y el acné. Y bueno, y hoy día se considera que son riesgo, por ejemplo, los chicos que han recibido irradiación por enfermedades de tipo linfoproliferativa, linfoma de Hodgkin. Lo que no hay relación entre la mamografía y la radiografía, por ejemplo, odontológica. Eso se sabe que no hay relación con ese tipo de radiación. Sí, está relacionado con dosis bajas de radiación, que es lo que ha pasado en Chernobyl en su momento, o con la radioterapia que se usaba para el acné, la hipertrofia tímica, como bien dice. Y después, bueno, hay otros factores de riesgo, porque quizá hablamos después, pero hay algunos tipos de cáncer de tiroides que son familiares y que uno sabe de antemano cuando esos cáncer familiares existe una determinada mutación que predispone al cáncer, que se aparece incluso en chicos muy chiquitos. O sea que juega la genética. Ahí juega la genética. Siempre termina estando presente la genética, pero Norberto, vos dijiste muy bien recién que es muy frecuente el nódulo y la gente tiene cierto pánico cuando viene con la ecografía, tengo un nódulo y se apánica. Eso me parece que a mí es importante, porque la función de este programa es clarificar a la gente dónde tiene que poner el acento para concurrir al médico, estudiarse, no estudiarse, etcétera. Si bien después el estudio no depende de ellos, muchas veces los médicos se ven forzados a hacer cosas por la presión del paciente, a esclarecer ciertas cosas que a veces es difícil que ellos entiendan que no tienen mayor relevancia. Está claramente establecido es decir, dónde hay que avanzar en el algoritmo de estudio de un nódulo tiroideo. Eso está claramente establecidos, tienen ciertas características esos nódulos que habitualmente obviamente se diagnostican por ecografía. La ecografía es el elemento diagnóstico, el instrumento diagnóstico que permite categorizar esos nódulos y que permite, de ser necesario, iniciar toda la secuencia diagnóstica para esclarecer si eso puede ser o no un tumor con una punción, por ejemplo, ¿no? Con una punción. El estudio así, digamos, Gold standard, sí, el estudio característico de elección es la punción de aspiración. Hay elementos ecográficos, palpatorios que uno pueden orientar palpatorios hacia, sobre todo si uno tiene un nódulo y además tiene un ganglio. Hay cosas que uno puede orientar, pero en general hasta que no se tiene la punción uno no puede. Y una punción incluso que tiene que ser leída por un patólogo experimentado, ¿no? Hablábamos recién del caso de la expresidenta de la Nación, que también hubo un diagnóstico erróneo, que finalmente por suerte no tenía un diagnóstico apresurado, ¿no? O sea, la verdad que es difícil incluso para el patólogo hacer un diagnóstico. Hay que ser cauto cuando uno habla de diagnóstico erróneo. Vos sabés muy bien, ustedes son médicos, existen los falsos positivos, los falsos negativos, hay un tema interpretativo. Por supuesto que la lectura de la punción tiene que hacerla un patólogo entrenado en citología, pero convengamos que en los mejores ojos se le escapa siempre puede haber un falso y aún positivo. En los mejores ojos del patólogo citólogo,
citología por punción no siempre nos da el diagnóstico, digamos. Uno puede decir es benigno y en punciones repetidas la posibilidad de que ese benigno de entrada fuera maligno es realmente bastante baja, alrededor del 3%. Puede decir es maligno y ahí raramente se equivoque, porque está entre el 1 y el 2% de falsos positivos. Pero hay un grupo que se llaman indeterminadas, que hasta que el patólogo no vea el tejido, porque uno con la punción lo que saca son células. Claro. No se puede diferenciar exactamente y hay que ir a cirugía, y esa cirugía muchas veces implica que el paciente tiene un nódulo benigno. Pero esas se llaman punciones digamos que son inciertas. ¿Y la cirugía es muy agresiva, Norberto, o no? No, la cirugía es delicada, no agresiva. Yo siempre le digo a los pacientes... El agresivo es el cirujano, decís. No, vos estás hoy con un marketing negativo desde que empezamos el programa con los cirujanos. Al fin alguien le llama la atención, claro, porque si no se descansa. Gori le permite todo. Cosa que soy, ¿no? El cirujano también. La cirugía es bastante agradable para el paciente, para el cirujano. Hablando en serio, yo siempre le digo a los pacientes, por supuesto que es mejor ir a la peluquería que al quirófano, pero es una cirugía delicada, pero no agresiva. De hecho, los pacientes vuelven del quirófano despiertos, a las 2 horas están tomando líquidos, a las otras 2 horas están levantando y comiendo, y lo estándar es que o ese mismo día, dependiendo la magnitud de lo que se haya hecho, o al día siguiente, se van de alta si es que no hay ninguna contingencia, que es bastante inhabitual que las haya. Con incisiones muy pequeñas, ¿no? Incisiones muy que se pequeñas. esconden en los pliegues. Son incisiones pequeñas, incisiones que tienen hoy en día 4 centímetros en forma estándar, pueden tener un centímetro menos o algún centímetro más, dependiendo eso del tamaño. Claro. Los nódulos pueden ser muy pequeños, de 1 centímetro, con diagnóstico de malignidad o potencial malignidad, o pueden ser nódulos grandes, a veces hay bollos que pueden tener 3, 4, 5, o glándulas más grandes todavía, y obviamente... ganglios. Y ganglios. Si la situación es más compleja, como teniendo ganglios, tener ganglios, todos tenemos ganglios comprometidos por el tumor, ¿no? Claro. Eso es cuando uno dice tenés ganglios, es ganglios que tengan metástasis del tumor. En ese caso hay que hacer la extirpación también de los ganglios. Y en general es un cáncer, poco dijimos al principio, pero contamos un poco si es un cáncer agresivo o no, es un cáncer... Bueno, para catalogar la agresividad del cáncer hay un score de riesgos que los cataloga de bajo grado de malignidad, grado intermedio y grado alto, pero así en términos generales, en los grandes números, este es un cáncer de muy baja mortalidad, de muy baja mortalidad. Tengamos en cuenta, en la Argentina no hay cifras, pero si uno toma cifras de la población de Estados Unidos, primero la incidencia es baja, hay alrededor de unos 60.000 casos por año en Estados Unidos. La incidencia es de 14 pacientes por 100.000 habitantes. Si uno hace esa extrapolación de esos números a Argentina, son unos 5.000 casos al año aproximadamente. Y la mortalidad es muchísimo más baja. La mortalidad, la probabilidad de curación a 5 años excede el 98%. O sea, la mayoría de los pacientes, gran parte de los pacientes se curan. Tengamos en cuenta que el 90% entran dentro de lo que llamamos cáncer diferenciado de tiroides. Claro. ¿Por qué se llaman diferenciados? Porque mirados en el microscopio, por supuesto que tienen características histológicas de malignidad, si no, no sería un cáncer, pero se asemeja bastante a lo que sería la tiroides normal. Y esos, de ese 90%, el 85-90% de ese son cáncer papilar. Y el otro son foliculares, que son los que se llaman, que son la gran mayoría. Y después hay otro grupo de cánceres que no son diferenciados, que pueden tener una evolución un poco diferente. Pero hay que ser cauto en lo que voy a decir, pero... ¿Cómo será de indolente este tumor? Que si bien todavía no es un estándar de cuidado en nuestro medio y solamente hay algún lugar en Estados Unidos y otro en Japón, bajo ciertas circunstancias y ciertos controles muy estrictos, en algunas circunstancias lo observan, si cumplen ciertos requisitos. No se operan, ¿eso quieres decir? No se operan. Hay que ser cauto en esto que digo yo, porque no es una cosa que sea un estándar de cuidado en nuestro medio, pero hoy la gente, ustedes saben, entra a internet, busca y te pasará a vos, Josefina, esto, vienen y te dicen, bueno, pero yo leí que no se están operando, etcétera, etcétera. Pero convengamos que, si bien no es estándar, esto en alguna parte del mundo está sucediendo. Hay como una tendencia en algunos casos a empezar a observarlos y no tratarlos. Hernán de Banfield les pregunta cuáles son los síntomas de la enfermedad.
Tos persistente puede ser, inflamación en el cuello puede ser, y dificultades para tragar. Sí, bueno, eso es. La verdad que el 90% de los diagnósticos se hacen, como dijo el doctor, por la presencia de un nódulo que se lo puede encontrar el mismo paciente o el médico, o por una ecografía. Esos son la gran mayoría del diagnóstico de los cánceres de tiroides, que después van y se punzan. Y en algunas situaciones mucho menos frecuentes, sí, puede haber tos o disfonía por compromiso del nervio que inerva las cuerdas vocales, que está pegado a la tiroides, que se llama nervio recurrente. O si el tumor es muy agresivo, estamos hablando de otro tipo de tumores tiroideos, que infiltre estructuras que están cercanas a la tiroides, como la vía respiratoria, la laringe, el esófago, y muy excepcionalmente que haya salido de la tiroides y viajado por la sangre, sobre todo el cáncer folicular, a tejidos alejados, eso se llama metástasis, que los lugares más comunes son el pulmón y los huesos. Pero eso realmente es muy poco frecuente. Convengamos que esto que estamos hablando está referido, como dijo Josefina, al tumor más frecuente de la tiroides, que es el carcinoma papilar de tiroides o el carcinoma folicular, en mucha menos frecuencia que el papilar, pero son los dos tumores diferenciados de tiroides. Hay un porcentaje pequeño de lo que se llama carcinoma medular y uno mucho inferior, menos del 1% de todos los tumores tiroideos, que es el carcinoma anaplásico, que hablábamos allá en el libro. Tienen una evolución diferente de estos tumores, sobre más todo el complejo, anaplásico. ¿no? Son más complejos, más difíciles de tratar. Mal pronóstico. Debutan sintomatológicamente, a diferencia de estos que son de diagnóstico incidental generalmente, etc. Son dos líneas evolutivas totalmente diferentes. Y para completar el tratamiento quirúrgico muchas veces hace falta hacer algún tratamiento adicional. ¿En qué utilizan? Bueno, eso también, así como siempre los paradigmas se van moviendo, por suerte. Y así como también se va modificando lo que eventualmente a futuro lo que se hace, que es la cirugía, que hasta ahora sacábamos toda la tiroides, también ha cambiado el tratamiento adyuvante, que es el iodo radioactivo. Es decir, hoy por hoy, hay una realidad que es que cada vez el tratamiento del cáncer de tiroides va un poquito más a medida de cada paciente. No digo que sea un traje a medida, pero es como que no hay un tratamiento igual para todos los pacientes. Pero, es decir, en términos generales, así como hace 10, 15 años se daba la misma dosis de yodo a todo el mundo, ahora, por lo que decía el doctor Mesadri, de que uno tiene determinadas características histológicas, del tamaño, una serie de características que uno de antemano dice, este paciente tiene bajo riesgo de recurrencia. ¿Qué quiere decir? De que le vuelva el tumor. Eso no quiere decir que eso implique una alteración en su sobrevida, porque siempre es buena la sobrevida, pero que le aparezca y haya que volverlo a tratar. Y eso ha cambiado también entonces lo que uno hace con el iodo radioactivo. Es decir, antes se le daba a todos, ahora los que tienen riesgo muy bajo de recurrencia, que son los tumores muy chiquititos, no es aconsejable dar yodo. Y en los que tienen tamaño un poco más grande, se da dosis de yodo menores que las que usábamos antes. Incluso a los que tienen enfermedad avanzada, que antes se le daba yodo, ahí se sabe que se le da yodo hasta un cierto punto, porque darles más yodo no implica un beneficio para la enfermedad y sí implica riesgos colaterales de ese exceso de yodo. Y por supuesto que hay además hoy día otros tratamientos que uno puede usar muy alejadamente. Sin llegar a la cirugía. No, esto siempre es posterior a la... posterior a la cirugía. Siempre es posterior a la cirugía. Tiene doble sentido el tratamiento con yodo. Uno es tratar si lo que quedó en alguna glándula, algún ganglio, por ejemplo, y tiene otra función que nosotros le llamamos ablativa. Es decir, cuando por más bueno que sea el cirujano, y de hecho tenemos muy buenos cirujanos, es riesgoso para el paciente sacarle toda la tiroides. Se hace una tiroidectomía casi total, quedan como unos casquetitos. Vos podrás explicar mejor. Pero siempre queda un pequeño remanente. Ese remanente se quema con el yodo para poder tener un parámetro de bioquímico que es la tiroglobulina. La tiroglobulina se segrega por la glándula tiroides, normal, y forma parte de la síntesis de las hormonas tiroideas. Cuando no hay tiroides, no tiene que haber tiroglobulina. Entonces, ¿qué hace uno con el yodo? Quema todo lo que hay de tiroides para que si hay tiroglobulina presente, que no tiene que haber, nos sirve como un marcador de que puede haber una recurrencia, de que puede haber en algún lugar alguna celulita tiroidea maligna que esté dando. Si eso siempre y cuando no haya anticuerpos, porque ahí
se nos complica. Noemí de Palermo, felicitaciones por el programa. Si bien tocan temas duros, lo hacen con mucha profesionalidad y usted que tiene sentido común, sobre todo. El doctor Mario Bonino de Belgrano felicita por el nivel científico, alude a lo que dijo Mesadri, claridad conceptual y excelencia médica, un lujo para programas médicos, bajan a la gente. De eso se trata, de que la gente se quede con algo y que no se hable para los colegas, que por lo general enturbia la comunicación. Siempre bueno, como dijeron, es un cáncer, el nódulo y la cirugía tiroidea y el cáncer de tiroides, todo es muy frecuente en las mujeres, y las mujeres siempre están pensando en esto, cómo impacta en el embarazo y en la maternidad. ¿Qué le sucede a una mujer que tuvo que ser operada de la tiroides, ya sea de un lóbulo o de toda la glándula, o que tuvo tratamiento con yodo, puede quedar embarazada, ¿no? ¿Cómo es eso? Respecto del tratamiento con hormona tiroidea, es igual que cualquier paciente que tiene hipotiroidismo. En realidad, como parte del tratamiento también es darle un poquito hormona tiroidea en exceso, además de darle el yodo para frenar a la hipófisis. En general no hay problema con el embarazo y los niveles hormonales que necesitamos para eso. Y en cuanto al yodo, sí es importante, no está contraindicado para nada el embarazo, pero hay que cumplir un tiempo, que está entre 6 meses y 1 año, después de haber recibido la última dosis de yodo para permitir el embarazo. Bien. Una situación bastante particular respecto al embarazo es que algunas veces nos toca diagnosticar algún cáncer o se diagnostica durante un embarazo. Sí. Tradicionalmente se decía que el segundo trimestre del embarazo era el periodo sobre el cual se convenía hacer el tratamiento quirúrgico. Bueno, hoy en día se ha demostrado que eso puede esperar, que no hay ningún apuro en realizar el tratamiento en esas circunstancias y que puede esperar la finalización del embarazo para realizar el tratamiento quirúrgico y después eventualmente el tratamiento con yodo si es que está indicado, ¿no? Bueno, gracias a ambos. Los tendría que haber invitado hace 2 o 3 años. Son 2 figuritas difíciles para traer. Al programa más antiguo de cable político, porque escuché tanta estupidez en esa oportunidad y la solvencia de ellos me hubiera ahorrado muchos problemas y muchas preguntas de la gente. Usted está diciendo en aquel momento de nuestra pasada presidenta. Claro, realmente lo felicito y lo felicito por bajarlo a la gente. Nos vamos, la música nos echa. Rejuveneció, Gori. Gracias, Norberto. Gracias por venir. Nos volvemos a encontrar. Usted ya sabe, mañana a las 2 de la tarde, el único programa de Metro que se repite 2 veces. O el viernes a las 0:30 del sábado, Vivir Más y Mejor, para que usted tenga un poquito de eso. Idem. Chau.